Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. El taxista había estado en silencio todo el camino, pero de repente no la dejó bajar frente a la casa. Espere, ¿esta es su casa? Hace un par de días traje aquí a un hombre con una mujer. Creían que no escuchaba, pero él puso la grabación del registrador de video. Un par de días más y lo habría perdido todo. Que disfrute la visión. Chloe se dejó caer cansada en el asiento trasero del taxi, cerró los ojos y apoyó la cabeza en el reposacabezas. Las 12 horas de turno nocturno se hacían cada vez más pesadas. A sus 34 años, el cuerpo ya no se recuperaba tan fácilmente como antes. Las piernas le zumbaban, la espalda dolía y su mente estaba vacía por la falta de sueño. El conductor arrancó en silencio. Chloe agradeció ese silencio. Después del turno, lo único que deseaba era tranquilidad. Normalmente tomaba el autobús, pero hoy decidió gastar un poco en un taxi. Tenía el día libre y planeaba pasarlo en la casa de campo, donde una vez había vivido su padre. La casa permanecía vacía la mayor parte del tiempo y a Chloe aún le costaba llegar allí. Pero hoy quería paz y aire fresco. Su esposo, Alex, estaba en el trabajo. Día laborable. Nadie la molestaría. La ciudad lentamente dio paso a los suburbios. Luego comenzó la carretera. Chloe dormitaba, mirando por la ventana con los párpados medio cerrados. El conductor era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello canoso y corto, y la espalda recta. Había algo en el de militar, en forma. Conducía con seguridad, sin cambios bruscos de carril ni maniobras repentinas. Cuando giraron hacia el camino familiar que llevaba al pueblo, Chloe se incorporó un poco. 10 minutos más y estaría en casa. Podría hacerse un té, recostarse en el sofá, simplemente sentarse en silencio sin pensar en nada. El coche frenó suavemente frente a la puerta conocida, con pintura verde descascarada. A la izquierda se veía un viejo manzano que había plantado su padre. A la derecha, la cerca del vecino con tablones desgastados por el sol. ¿Aquí? Preguntó el conductor, mirando el navegador. Sí. Esta es mi casa. Gracias. Chloe se inclinó para tomar su bolso. El conductor se volvió bruscamente, la miró con una mirada atenta y estudiadora, luego miró la casa y volvió a mirarla a ella. Su rostro cambió, la mandíbula se tensó, las cejas se juntaron sobre el puente de la nariz. Espere un momento, dijo con voz grave y apagó el motor. No se apresure a bajar. Necesita ver algo. Chloe se quedó congelada, confundida, con el bolso en las manos. ¿Algo anda mal? Él no respondió de inmediato. Sacó su smartphone del bolsillo del pecho de la chaqueta y lo desbloqueó. Sus dedos se movían rápidos y seguros. Abrió la galería, deslizó hacia abajo y encontró el video necesario. Llevo 2 años trabajando en taxi, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Antes, trabajé 20 años en investigación criminal. El registrador siempre está encendido. Es un hábito. Además, es lo correcto. Encontró el archivo y giró el teléfono hacia Chloe, mostrando la pantalla. Estoy acostumbrado a fijarme en ciertas cosas, en las entonaciones, en las palabras, en cómo se comportan las personas. Chloe se inclinó instintivamente hacia adelante, mirando la pequeña pantalla. Su corazón empezó a latir más rápido, aunque no sabía qué esperar. Fue hace unos días, continuó el conductor con voz tranquila. Llevaba pasajeros a este pueblo. Cuando acabamos de acercarnos a esta casa y usted dijo que era suya, reconocí el lugar de inmediato. Guardé la grabación a propósito porque guardó silencio. Bueno, ahora lo entenderá todo. Mire y escuche con atención.
Presionó reproducir y le extendió el teléfono. Chloe lo tomó y lo acercó a su rostro. El video comenzó. En la grabación se veía la carretera conocida, la misma por la que acababan de ir. Día soleado, cielo despejado. El registrador filmaba el camino por delante, asfalto, marcas, pocos coches. Se escuchaba una conversación baja en el interior del coche, una voz masculina y una femenina. Al principio, Chloe no entendía por qué le mostraban eso. Solo carretera, coche en movimiento, personas hablando. Nada especial. Pero el conductor había dicho, escuche con atención, lo que significaba que lo importante estaba en la conversación. La voz masculina, baja y tranquila, dijo, gira aquí, te mostraré. El sonido era claro, las palabras distinguibles. El registrador no solo grababa la imagen, sino también el sonido dentro del coche. La voz femenina respondió, joven y clara, hermosos suburbios. ¿Dijiste 2 millones? Chloe se estremeció. ¿2 millones? No hacía mucho que había oído esa cifra. La voz masculina continuó, como mínimo. Lo valoró un agente inmobiliario. La casa tiene 200 metros cuadrados, el terreno es grande. 200 metros cuadrados. Terreno grande. Hablaban de su casa. De la suya. Los dedos de Chloe se cerraron alrededor del teléfono. Miraba fijamente la pantalla, escuchando cada palabra, aunque todavía no entendía lo que todo aquello significaba. Y ella firmará la donación. Pausa. Luego la voz masculina, con una ligera sonrisa. Firmará. ¿Viste cómo temblaba en la reunión contigo? Creyó que eras real. ¿Y si revisa los documentos? No tiene tiempo. Turnos constantemente. Yo la estoy empujando, vamos a ahorrar un poco para los niños. Ella trabaja mucho, no le da tiempo a revisar nada. Turnos. Ahorrar un poco para los niños. Esas palabras, esa frase ahorrar un poco para los niños, se la habían repetido muchas veces. Durante los últimos meses, Chloe levantó lentamente la vista de la pantalla, miró al vacío con los ojos vacíos y luego volvió al video. La voz femenina preguntó, ¿y luego qué? Formalizaremos la donación. Esperaré unas 2 semanas y solicitaré el divorcio. La casa seguirá siendo mía legalmente. La venderé, 600,000 para cada uno. Divorcio. Casa. 600,000 para cada uno. A Chloe le costaba respirar. La voz femenina, con un ligero asombro. 6 años con ella después de todo. 2 años, desde que apareció la casa. Ahí lo supe, era una oportunidad. Antes solo era conveniente. Y luego apareciste tú. 2 años. Exactamente hace 2 años Chloe heredó la casa tras la muerte de su padre. Ella continuaba mirando la pantalla, sin parpadear. En el video, el coche se acercaba a la puerta, la misma puerta frente a la que ahora estaban. Se veía el manzano, la reja conocida, la pintura descascarada. El coche se detuvo. Se oyó el clic de las puertas abriéndose, el roce de movimientos. Vamos, te mostraré el interior, dijo la voz masculina, ya más baja. Y entonces aparecieron personas en la toma. Salieron del coche, lo rodearon y se dirigieron hacia la reja. Un hombre con chaqueta gris, alto, cabello oscuro. Primero Chloe reconoció la chaqueta. Ella misma la había lavado la semana pasada y la había secado en el balcón. Luego vio la cara. Alex. Su esposo. El teléfono tembló en sus manos. A su lado iba una joven rubia con chaqueta clara y corta, con el pelo largo suelto. Hablaban de algo, ella reía. Alex la abrazó por los hombros cuando llegaron a la reja y desaparecieron tras la puerta. La grabación se detuvo. Chloe permaneció inmóvil,
mirando la pantalla negra. No parpadeaba. No respiraba. Su mente estaba vacía. Vacío absoluto, resonante. Como si todo el mundo hubiera desaparecido, dejando solo aquella pequeña pantalla. Lentamente le pasó el teléfono de vuelta al conductor. Su brazo se movía como ajeno, de manera mecánica. El conductor tomó el teléfono, lo colocó en el asiento delantero, se volvió hacia ella. Esperó, dando tiempo para que se recomponiera. Chloe abrió la boca, pero la voz desapareció. Tragó saliva, intentó de nuevo. Las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. Era mi esposo. El conductor asintió lentamente. Eso pensé. Se quedaron en silencio unos segundos. Chloe trataba de ordenar sus pensamientos, pero se dispersaban en todas direcciones, como fragmentos de un vidrio roto. En su cabeza había un caos, fragmentos de frases de la grabación, el rostro de Alex, su mano sobre el hombro de esa rubia. La cifra -2 millones. Las palabras -2 años. No entiendo, logró decir finalmente con voz apagada. ¿Por qué? ¿Por qué me muestra esto? El conductor suspiró profundamente y se frotó el puente de la nariz con el gesto habitual de alguien que ha visto demasiado. 20 años en investigación criminal. Mayor Burke, retirado. Ahora jubilado, trabaja en taxi para no quedarse en casa. Y en esos 20 años aprendí a reconocer ciertas cosas, entonaciones, palabras, pausas. Cuando esos dos hablaban en el asiento trasero, entendí de inmediato, esto era sucio. Ese instinto no se pierde. Sacó de su bolsillo interno una tarjeta de presentación gastada. Se la extendió. Carlos Burke. Este es mi número. Cuando esté lista, llámeme sin falta. Chloe tomó la tarjeta con dedos entumecidos. La miraba sin ver las letras, simplemente la sostenía como una cuerda lanzada a alguien que se está hundiendo. ¿Por qué? Preguntó casi en un susurro. ¿Por qué lo necesita? Ni siquiera me conoce. Carlos se giró hacia la ventana, mirando a lo lejos, hacia la carretera por la que habían llegado. Guardó silencio varios segundos. Luego habló con firmeza, aunque en su voz se filtraba algo personal. Porque no puedo pasar de largo. Toda mi vida he protegido a la gente de ladrones, estafadores, asesinos. Me jubilé, pero eso no ha muerto en mí. No puedo ver cómo los fuertes aplastan a los débiles, cómo los miserables se aprovechan de la confianza ajena. No puedo, y eso es todo. Se volvió hacia ella. Su rostro era severo, casi rígido, pero sus ojos reflejaban una comprensión pesada. Ahora está en shock. Es una reacción normal. Pero escúcheme bien. Debe mantener la calma. Lo más importante, su esposo no debe saber que usted está al tanto. Compórtese con él como siempre. Sin indicios, preguntas o cambios en su comportamiento. No debe sospechar nada. ¿Me entiende? Chloe asintió lentamente. Las palabras le llegaban con dificultad, como a través del agua. Carlos guardó silencio, luego preguntó con suavidad, como intentando distraerla del shock. ¿A qué se dedica, si no es un secreto? Médica, logró decir Chloe. En la clínica. Asintió con comprensión. Entonces sabe mantener la calma en situaciones críticas. Y ahora haga lo mismo. Pase el día aquí, en la casa. Descanse, digiera la información, piense. Y cuando esté lista para actuar, llámeme. Cuando esté lista. Repitió en voz baja. Guardó silencio, luego agregó más bajo. Y no se desespere antes de tiempo. Estas cosas se pueden manejar. Lo importante es no perder la cabeza y recopilar pruebas. Chloe apretó la tarjeta en el puño. La miró,
luego al hombre mayor de cabello canoso y ojos cansados pero atentos. Gracias, dijo con voz ronca. Ni siquiera sé qué más decir. Aún no hay nada que agradecer, negó con la cabeza. Cuando resuelva este asunto, entonces podrá dar las gracias. Salga, descanse. Y recuerde, con su esposo, ningún cambio en su comportamiento. Chloe asintió, abrió la puerta y salió del coche con las piernas como gelatina. El aire era fresco, olía a pino y hojas húmedas. Demasiado limpio, demasiado brillante el cielo después de la pesadilla que acababa de ver y escuchar. Cerró la puerta de golpe. El coche arrancó, giró y se fue, dejando un leve rastro de polvo. Chloe permaneció frente a la puerta conocida, sosteniendo la tarjeta en la mano. Miraba la casa, el manzano que había plantado su padre, la reja que él pintaba cada primavera. En su cabeza resonaba la voz de Alex. 2 años, desde que apareció en la casa. Ahí lo supe, era una oportunidad. Todo ese tiempo había planeado, esperado el momento, fingido ser un esposo amoroso. Decía, vamos a ahorrar un poco para los niños. La enviaba a turnos extra, y él. Chloe abrió lentamente la reja y llegó al porche. Las manos le temblaban tanto que no logró meter la llave en la cerradura a la primera. Finalmente, la puerta se abrió. La casa la recibió con el silencio habitual y el olor a madera vieja. Entró, cerró la puerta, se quedó en el vestíbulo sin quitarse la chaqueta, sosteniendo la tarjeta en la mano. Luego caminó lentamente hasta la sala y se dejó caer en el sofá. La tarjeta seguía apretada en el puño. Y solo entonces, por fin, comenzó a llorar. En silencio, sin sollozos. Solo lágrimas recorriendo sus mejillas, sin secarlas. No lloraba por lástima de sí misma. Lloraba porque 6 años de su vida habían sido una mentira. Chloe no sabía cuánto tiempo había permanecido así. Podrían haber sido 10 minutos, podrían haber sido media hora. Las lágrimas se secaron solas, dejando la sensación de piel tirante en las mejillas y un dolor sordo en la cabeza. Finalmente, con esfuerzo, se levantó. Las piernas le pesaban como plomo, y en las sienes sentía un golpe constante. Necesitaba beber agua, lavarse la cara, recomponerse. Caminó a la cocina, abrió el grifo, puso las manos bajo el chorro de agua fría y se salpicó la cara. El frío la despejó un poco. Chloe levantó la cabeza y miró su reflejo en el viejo espejo sobre el lavabo. Rostro pálido. Ojos enrojecidos. Mechones húmedos pegados a la frente. Del espejo la miraba una mujer desconocida, perdida, quebrada. No, pensó Chloe. No, esto no puede ser así. Se secó el rostro con una toalla y enderezó los hombros. El taxista había dicho que debía mantenerse firme, entonces debía hacerlo. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago. Luego otro. La garganta estaba tan seca que tragar dolía. Miró a su alrededor. La casa le era familiar hasta el último centímetro. Había crecido allí, conocía cada tabla del piso, cada grieta en los marcos de las ventanas. Tras la muerte de su padre, heredó la casa y no pudo venderla, aunque Alex la presionaba de manera suave pero insistente. ¿Para qué quieres esta propiedad en el campo? Vendámosla, compramos un buen apartamento en la ciudad, será más cómodo. Ella se negaba. Demasiados recuerdos. Demasiado pronto. Ahora entendía por qué insistía tanto. Chloe recorrió la casa lentamente, observando todo con ojos nuevos. Con Alex solían venir los fines de semana, pero rara vez, una vez al mes, como mucho. Le costaba estar allí sin su padre, y su esposo no insistía. Ahora comprendía, no insistía porque aprovechaba la casa cuando ella no estaba. En la grabación del registrador decía, te mostraré el interior. Significaba que habían estado allí. Esa rubia había estado allí.
En la casa de su padre. Chloe entró en la sala. Todo estaba en su lugar, el viejo sofá con el tapizado descolorido, la estantería, la televisión. Casi no había polvo. Había venido a limpiar hace 2 semanas. Se dirigió al dormitorio. Allí a veces se quedaban a dormir cuando venían con Alex. La cama doble estaba hecha. Ella misma había tendido la cama en su última visita, hace 2 semanas. Chloe se acercó, se inclinó sobre las almohadas y percibió un olor. Perfume. No su perfume. Dulce, pesado, con notas florales. Ella nunca usaba algo así, prefería aromas ligeros y frescos. El corazón le latió con fuerza. Quitó la colcha y luego la sábana. La tela olía a detergente, pero las almohadas conservaban ese aroma dulce, empalagoso. Chloe pasó la mano por la funda y se detuvo. Entre sus dedos brilló algo. Un cabello largo y claro. Casi blanco. Chloe tenía el cabello oscuro y corto. Lo tomó entre 2 dedos, lo acercó a la ventana. Claro, fino, largo, unos 30 centímetros, por lo menos. Chloe apretó el cabello en el puño, luego lo soltó y dejó caer al suelo. No podía seguir sosteniendo esa vileza. Miró alrededor del dormitorio y, ahora que sabía qué buscar, empezó a notar detalles. En el baño, en la repisa bajo el espejo, estaba su vieja máscara de pestañas. Aquella que Chloe había dejado allí hace más de 1 año y había olvidado. No estaba en su lugar. Chloe recordaba dónde la había puesto antes, en la esquina más alejada. Ahora estaba en el medio. Chloe tomó el tubo y desenroscó la tapa. La máscara debería haberse secado hace tiempo, 1 año sin uso, pero el cepillo estaba húmedo. La pintura negra en las cerdas, recién aplicada. Alguien la había usado. Recientemente, al pasar junto al radiador en el dormitorio, Chloe notó algo claro detrás de él. Se inclinó. Miró de cerca. Entre las secciones se había quedado atrapada una goma de pelo, clara, con cabellos largos enrollados alrededor. No era de ella. Chloe volvió a la cocina, abrió el cubo de basura bajo el fregadero. Estaba casi vacío, pero en el fondo había un paquete arrugado de cigarrillos femeninos, finos, de menta. Chloe no fumaba. Alex no fumaba. Y aquella mujer sí fumaba. Cerró el armario, se enderezó, se apoyó sobre la mesa, apretó los bordes de la encimera con las manos. Ellos habían estado aquí. Él la traía aquí, a la casa del padre de Chloe. Dormían en su cama. Esa mujer dejaba sus cosas, sus rastros, como si aquella fuera su casa, como si ya fuera la dueña. Chloe cerró los ojos, respiró hondo. Exhaló. Una vez más. Aguanta. No te desmorones. Aguanta. Caminó hacia la sala, se sentó en el sofá, sacó del bolsillo la tarjeta de Carlos y la puso frente a ella sobre la mesa de café. La miraba, sin atreverse a llamar. ¿Qué diría? Encontré pruebas de una infidelidad. Ayúdame. Sonaba lamentable e indefenso. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Chloe se recostó en el respaldo del sofá, se cubrió la cara con las manos, intentó ordenar sus pensamientos, construir alguna lógica de lo ocurrido. Y empezó a recordar. Hace casi 1 mes. Tarde-noche. Chloe volvía de su turno a casa, a un apartamento alquilado en la ciudad. Exhausta, soñaba solo con una ducha y la cama. Abrió la puerta con la llave, entró al pasillo. Alex salió a su encuentro desde la cocina. Su rostro era extraño, tenso, pero con una energía antinatural. Chloe, tenemos visita, dijo rápido, casi atropellándose. No te asustes, todo está bien, pero bueno, entra. Chloe aún no se había quitado la chaqueta cuando de la cocina salió una joven, de unos 25 años. Frágil, rubia, con grandes ojos grises. Vestida de manera sencilla,
jeans y suéter. Tenía las manos apretadas frente a ella, pero la barbilla alta. Hola, dijo en voz baja. ¿Usted es Chloe García? ¿Hija de Dave Sanders? Chloe se quedó inmóvil con el bolso en las manos. Sí. ¿Y usted quién es? La joven respiró hondo, como reuniendo valor. Me llamo Cheryl. Yo. Se quedó callada un instante, y luego soltó. Soy hija de su padre. Hija ilegítima. Por unos segundos, Chloe simplemente la miró, sin entender. Luego comprendió el sentido, y su voz sonó extraña, quebrada. ¿Qué hija? ¿De qué está hablando? Cheryl rebuscó en su bolso y sacó una carpeta con documentos. Sé que esto es un shock para usted. Para mí también lo fue, cuando mi madre me contó la verdad. Solo lo admitió recientemente. Dijo que tenía derecho a saber quién era mi verdadero padre. Extendió los documentos hacia Chloe. Ella los tomó mecánicamente, abrió la carpeta. Certificado de nacimiento. Cheryl Lon. Fecha de nacimiento. En la casilla padre, Ted Sanders. Esto es imposible, dijo Chloe entre dientes. Mi padre él nunca amaba a mi madre. Vivieron juntos 40 años. Cheryl bajó la mirada. Yo tampoco quería creerlo. Pero mi madre mostró fotos, cartas. Tuvieron un breve romance cuando su madre se fue a visitar a su hermana por un mes. Fue hace mucho, casi 30 años. Mi madre no lo culpó de nada, me dio a luz y me crió sola. Pero ahora descubrí la verdad y... Levantó la cabeza y miró a Chloe con desafío. Tengo derecho a una parte de la herencia. Es justo. Chloe estaba de pie con los documentos en las manos, y el mundo a su alrededor parecía tambalearse. ¿Qué herencia? ¿De qué está hablando? La casa, dijo Cheryl. Ustedes heredaron la casa. Yo también tengo derecho a ella como hija. Solo quiero justicia. Alex puso la mano de Chloe sobre su hombro. Chloe, hablemos con calma. Cheryl no ha venido a pelear. Cheryl asintió. He contratado un abogado. Me dijo que puedo impugnar la herencia en los tribunales. Pero no quiero ir a juicio. Un juicio significa años, gastos, estrés. Hagámoslo de manera amistosa. Dividamos la casa o ustedes me compensan económicamente. Chloe la miró, los documentos, a Alex. Necesito tiempo, dijo con voz ronca. No puedo ahora. Necesito pensar. Cheryl sacó una tarjeta de presentación. Aquí están los contactos de mi abogado. Piénsenlo. Pero no se tarde demasiado. Si no llegamos a un acuerdo, presentará la demanda y el proceso será distinto. En juicio podría conseguir más, al menos la mitad, más compensación por todos estos años. Se levantó, recogió sus cosas. Perdón por todo esto. Realmente no quiero hacerles daño. Solo quiero lo que me corresponde. Se fue. La puerta se cerró tras ella. Chloe estaba en medio del pasillo, mirando al vacío. El recuerdo la cubrió por completo. Chloe abrió los ojos, respirando con dificultad. Después de aquella noche, todo comenzó. Los primeros días, Chloe no lo creía. Su padre había sido leal a su madre durante 40 años. No podía haberla engañado. Cheryl era una estafadora con documentos falsos. Quizá. Pero, ¿cómo probarlo? Chloe no lo sabía. Alex la presionaba, suave, pero insistente, cultivando el miedo. Investigué. Su abogado es fuerte. Me dijeron que el plazo de prescripción puede contarse desde que supo de la muerte. Si va a juicio, serán años y enormes gastos. Puede realmente reclamar la mitad y una compensación. Chloe estaba desconcertada, sin saber qué hacer. Entonces Alex propuso una solución. Hablé con un abogado. Si transfieres la casa a mi nombre, le será más difícil.
Ganaremos tiempo, podremos revisar todo con calma. Yo soy tu marido, estoy de tu lado. Luego la volvemos a transferir, si quieres. Chloe dudó, pero estaba agotada, sin dormir, temía perder la casa de su padre. Alex siguió presionando con suavidad. Y ella aceptó. Se agendaron con el notario para ese viernes. Chloe se incorporó de golpe en el sofá. Ahí estaba. La donación. Tomó el teléfono, marcó el número de la tarjeta. Sus manos temblaban tanto que se equivocó en un número 2 veces. Tuvo que marcar de nuevo. Tonos largos. 3. 4. 5. Finalmente contestaron. Dígame, dijo la voz grave de Carlos. Soy Chloe, dijo ella con esfuerzo. Esta mañana me llevó a la casa. ¿Recuerda? Claro que recuerdo. ¿Cómo está usted? Su voz se quebró. Tragó saliva e intentó de nuevo. No sé qué hacer. Encontré aquí, en la casa, pruebas. Cabello, cosas ajenas. Él la traía aquí. Carlos guardó silencio unos segundos y luego dijo con firmeza. Cálmese. Respire. Cuénteme todo en orden. Chloe suspiró convulsivamente y empezó a relatar, sobre el cabello en la almohada, el perfume, los cigarrillos, la goma detrás del radiador. Hablaba atropelladamente, saltando de un tema a otro, pero él escuchaba en silencio, sin interrumpir. Cuando se quedó callada, él preguntó, ¿recuerda algo más? ¿Ha habido algo extraño últimamente? Sí. Chloe cerró los ojos. Hace un mes, vino una mujer a nuestra casa. Dijo que era hija ilegítima de mi padre. Mostró documentos, certificado de nacimiento, actas. Exigió una parte de la herencia. Yo me quedé en shock. Mi padre siempre fue un ejemplo de integridad. Pero los documentos parecían auténticos. Y le creyó, terminó Carlos por ella. Sí. Mi marido decía que su abogado era fuerte, que en juicio podría reclamar la mitad y una compensación. Me propuso transferirle la casa a él para dificultarle el caso. Y casi acepté. El viernes debíamos ir al notario a firmar la donación. Escuchó un suspiro profundo de su parte. Entiendo. Es un esquema clásico, asustar a la víctima con documentos falsos, llevarla a la desesperación y luego ofrecerle la solución, que en realidad es la trampa. ¿Los documentos son falsos? Preguntó Chloe, aunque ya sabía la respuesta. Casi seguro. Hay que verificarlo. Esto es lo que hará ahora. ¿La mujer le mostró el certificado de nacimiento? Sí. ¿Decía el registro civil dónde fue emitido? Sí. Una ciudad a 200 kilómetros de aquí. Perfecto. Mañana temprano, vaya allí. Sin que su marido sospeche. Diga que va a visitar a una amiga, para distraerse del estrés. En el registro civil, solicite información sobre ese nacimiento en sus archivos. Si no existe, pida un certificado oficial de ausencia de registro. Eso será prueba de falsificación. ¿Entendido? Sí, asintió Chloe, aunque él no podía verla. Entendido. Bien. Vaya, obtenga el certificado y luego comuníquese conmigo. Nos reuniremos y decidiremos los siguientes pasos. Sin pánico, sin prisas. Todo según el plan. Y lo más importante, ni una palabra al marido. Actúe con normalidad frente a él. Lo intentaré, dijo Chloe en voz baja. No lo intentarás, lo harás. Usted es médica. Le enseñaron a mantener la calma en situaciones críticas. Esto es una situación crítica. Solo que aquí no está en juego la vida de otro, sino la suya. ¿Comprende? Comprendo. Excelente. Entonces actúe y llámeme cuando tenga noticias. Colgó.
Chloe permaneció sentada con el teléfono en las manos. El miedo y el dolor todavía la apretaban en el pecho, pero algo más había aparecido. Una base firme, un punto de apoyo. No sería una víctima pasiva. Actuaría. A la mañana siguiente, Chloe se levantó temprano. Pasó la noche en casa, durmió mal, despertándose por cualquier ruido, pero al amanecer había tomado su decisión. Se vistió, tomó el bolso, salió de la casa, llegó a la estación de autobuses, compró un boleto para el próximo viaje y se subió al bus. El viaje duró 3 horas. Chloe miraba por la ventana, sin ver el paisaje, repasando en su mente la conversación que tendría. El registro civil estaba en el centro de una pequeña ciudad, en un antiguo edificio de ladrillo. Chloe entró y miró alrededor. Olía a pintura fresca, aparentemente habían hecho reformas recientemente. En la ventanilla había una mujer de mediana edad con gafas. «Hola», dijo Chloe, intentando mantener la voz firme. «Necesito información sobre un acta de nacimiento». «Número del acta, por favor», dijo la mujer, sin levantar la vista de la computadora. Chloe sacó el teléfono y abrió la galería. Hace un mes, cuando Cheryl le mostró los documentos, los había fotografiado. Por si acaso. Aunque no entendiera muy bien por qué. Encontró la foto del certificado de nacimiento, la acercó y dictó el número. La mujer ingresó los datos en la computadora, esperó, frunció el ceño y volvió a escribirlos. «Qué extraño», murmuró. «Ese número no aparece en la base de datos». El corazón de Chloe latió con fuerza desbocada. «¿Es decir que no existe registro?». La mujer levantó la vista hacia ella. «Exactamente. Ese número de acta no está registrado en nuestro registro civil. O el número es incorrecto, o el documento es falso. ¿Puedo obtener un certificado oficial sobre esto?», preguntó Chloe, intentando mantener la voz tranquila. La mujer la miró detenidamente. «¿Para qué propósito?». «Para un juicio. Intentan impugnar mi herencia con documentos falsos». La mujer negó con la cabeza, pero luego asintió. «Entiendo. Lo prepararé. Espere unos 20 minutos». Chloe esperó, sentada en una silla dura en el pasillo. Los minutos se arrastraban tortuosamente. Finalmente la llamaron y recibió un sobresellado con el sello oficial. «Aquí tiene el certificado que confirma que no existe ningún acta con ese número en nuestro archivo», dijo la mujer. «Con el sello y la firma del jefe del departamento». «Gracias». Chloe apretó el sobre entre sus manos como si fuera un salvavidas. Salió a la calle, sacó el teléfono y marcó el número de Carlos. Contestó a la segunda llamada. «Bueno, ¿qué tal?». «No existe registro», dijo Chloe. «Recibí el certificado oficial. Los documentos eran falsos». «Perfecto», su voz sonó con una oscura satisfacción. «Esa es la primera prueba. Pero necesitamos algo más. Nos veremos esta noche para discutir los siguientes pasos». «¿Dónde le viene bien?». Quedaron en verse en un café cerca de la casa de Chloe. Regresó a la ciudad. En el camino, escribió mensajes cortos a su marido. «Todo bien con la amiga. Regreso por la noche». Por la noche, Chloe estaba sentada en un rincón de un café medio vacío cuando entró Carlos. Miró alrededor, la vio, asintió y se acercó. «¿Cómo fue el viaje?», preguntó al sentarse frente a ella. Chloe le entregó el sobre en silencio. Lo abrió, repasó rápidamente el texto del certificado y asintió satisfecho. «Bien. Esta es una prueba sólida de falsificación. Ahora necesitamos demostrar que su marido estaba coludido con esa mujer». «¿Pero cómo?». Chloe apretó los puños bajo la mesa. «Solo tengo su grabación. Una grabación de la registradora ya es mucho. Pero necesitamos algo más». Sacó de su bolsillo una pequeña cajita del tamaño de una caja de fósforos. «Este grabador funciona 8 horas con batería.
La grabación es clara, se distinguen las voces, dijo Carlos. Chloe tomó la cajita y la giró entre sus manos. ¿Y qué hago con esto? ¿Cuándo tiene su próximo turno? Pasado mañana. ¿De noche? Sí. Perfecto. Esto haremos. Pida a su marido que la lleve en coche al trabajo. Diga que está cansada de andar en autobuses. Encienda el grabador y, antes de salir del coche, colóquelo discretamente debajo del asiento. ¿Entendido? Chloe asintió, escuchando cada palabra. Cuando vuelva a casa, diga que olvidó algo en el coche, como un neceser. Pida las llaves, recoja el grabador y escúchelo en casa, cuando esté sola. Si tenemos suerte, y creo que la tendremos, él llamará a su cómplice o se encontrará con ella, y escuchará todo. Y si no funciona, probaremos otra forma. Pero estoy casi segura de que tendremos suerte. Son confiados, creen que todo está bajo control. Justo antes del trato, él querrá verse con ella o al menos hablar por teléfono. Carlos la miró atentamente. ¿Podrás hacerlo? Chloe apretó el grabador en la mano. Sí, podré. Y recuerda, actúa con total normalidad frente a él. Nada de nerviosismo, ningún indicio. Solo estás cansada. ¿Quieres que te lleve? Todo natural. Entendido, asintió Chloe. Carlos deslizó hacia ella otra tarjeta de presentación a través de la mesa. Estos son los contactos de un conocido mío. Ahora trabaja en la policía, en la unidad de delitos económicos. Cuando tengamos todas las pruebas, iremos con él. Pero por ahora, no hay prisa. Primero la grabación. Bien, bien. Chloe guardó la tarjeta junto con el grabador en el bolso. Se quedaron un poco más. Carlos le explicó detalles técnicos, como encender el grabador, dónde esconderlo mejor, cómo extraer la tarjeta de memoria sin dañar la grabación. Chloe escuchaba, memorizaba y asentía. Al despedirse en la salida, él inesperadamente le puso la mano en el hombro. Mantente firme. Sé que es difícil ahora, pero podrás hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees. Chloe asintió, apretando los dientes para no llorar. Regresó a casa. Su marido veía televisión. ¿Cómo estuvo la visita a tu amiga? Preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Bien, respondió Chloe. Colgó la chaqueta, pasó a la cocina, intentando distraerse un poco. Eso está bien. Necesitas despejarte de toda esta historia de la herencia. No te agobies. Se quedó de espaldas a él, fingiendo servirse un vaso de agua. La mano le temblaba. No te agobies, se repitió mentalmente, luego se dio la vuelta y lo miró. Él estaba sentado en el sofá, con camiseta de casa, cambiando canales con tranquilidad. Una tarde normal. Una imagen habitual. Solo que ahora ella sabía que todo era mentira. Al día siguiente por la noche, mientras se preparaba para su turno, Chloe pidió: Alex, llévame al trabajo. Estoy cansada de andar en autobuses, quiero ir cómoda. Él levantó la vista del teléfono. Si de todas formas estás libre, ¿me encargas de llevarte? Encogió los hombros. Claro, prepárate. Bajaron al coche. Chloe se sentó en el asiento delantero y puso el bolso a sus pies. En el bolsillo de la chaqueta llevaba el grabador encendido. Lo revisó antes de salir. Alex arrancó el coche y salieron del patio. Viajaron en silencio. Él escuchaba la radio, ella miraba por la ventana. Un viaje normal. Nada especial. Al llegar al edificio de la clínica, Chloe recogió su bolso, se estiró hacia la manija de la puerta y, en ese momento, con un movimiento rápido, colocó el grabador debajo del asiento del pasajero, donde se acumula la basura, oscuro y donde normalmente nadie mira. Listo, gracias, dijo, enderezándose. Adiós,
Que tengas un buen turno. Salió, cerró la puerta y le hizo un gesto con la mano. Alex arrancó y se fue. Chloe se quedó mirando el coche alejarse. Su corazón latía con fuerza. Todo listo. Ahora solo quedaba esperar. El turno se hizo interminable. Chloe realizaba sus tareas en piloto automático, revisaba pacientes, daba indicaciones, llenaba historias clínicas, pero su mente estaba lejos. ¿Habrá llamado a Alex a esa mujer? ¿Se habrán encontrado? A la mañana siguiente, al terminar su turno, Chloe regresó a casa. Alex no estaba, había salido al trabajo. Miró por la ventana, el coche seguía en el patio. Significaba que había ido en autobús o alguien lo llevó. Chloe comprobó, aparentemente se había llevado las llaves del coche. Sacó el teléfono y llamó. Hola. Oye, ¿dónde tenemos las llaves de repuesto del coche? En el cajón junto a la puerta. ¿Qué pasó? Creo que ayer olvidé el neceser en el coche. ¿Estás segura? No la vi allí. En la voz de Alex se percibía un ligero desconcierto. Bueno, me parece revisaré. Está bien, las llaves están en el cajón superior. Chloe colgó, abrió el cajón. El llavero estaba allí. Lo tomó, bajó al coche, abrió la puerta, se inclinó rápidamente, palpó bajo el asiento del conductor el frío plástico del grabador, cerró el coche y subió de nuevo. En el apartamento fue al dormitorio, cerró la puerta, sacó el grabador, conectó los auriculares y comenzó a escuchar la grabación. Al principio había un largo tramo de silencio y ruido de carretera. Alex conducía a algún lugar después de dejarla en la clínica. Luego el coche se detuvo, se abrió la puerta, se cerró. Silencio. Chloe avanzó con la grabadora. Y de repente voces. Se abrió la puerta del coche. Alguien se sentó junto a él. Hola, espero no haberte hecho esperar demasiado, dijo Alex. Chloe se quedó paralizada. Estaban justo después de que él la dejara en su turno. Subió el volumen, presionó más los auriculares contra sus oídos. Cheryl, ¿entonces vamos a tu casa? Oh, sí, pronto será mía. El viernes ella firma la donación. Ya tenemos cita con el notario. ¡Qué alivio, gracias a Dios! Interpretar a la hija no fue fácil. Tantos llantos tuve que sacar en esa reunión. Bien hecho. Fue convincente. Ella creyó todo. Cheryl, claro que sí. El documento estaba bien hecho. Tu conocido se esmeró. Alex, mi conocido se esforzó mucho. Casi le di la mitad de mi sueldo. Pero valió la pena. Pausa. Ruido de carretera. Chloe escuchaba, conteniendo la respiración. Cheryl, ¿y luego qué? Registrarán la donación y después. Alex, esperaré un poco más. 1 o 2 semanas, para que no sea tan obvia la conexión. Luego pediré el divorcio. Diré que los sentimientos se acabaron, que los caracteres no coincidieron. Cheryl, ¿y ella no sospechará nada? Alex, tranquilo, casi aburrido. ¿Qué tiene que sospechar? La casa será un regalo mío. En el divorcio no recibirá nada. Venderé la casa, 6 millones para cada uno. Suficiente para un piso en el sur. Empezaremos una nueva vida. Cheryl, suavemente, estoy tan cansada de fingir. Quiero que todo esto termine. Alex, tranquilizadora, pronto terminará. Solo un mes más de paciencia. Un mes. Pausa. Chloe escuchaba cómo avanzaban. Ruido del motor. Música de fondo, baja. Cheryl, dime, ¿no te da pena? Después de todo, 6 años juntos. Antes no lo pensaba. Vivíamos bien. Ella trabajaba, ganaba dinero,
no se quejaba. Conveniente. Luego heredó la casa, luego apareciste tú, y entendí. Esto es todo. Toma lo tuyo y empieza de nuevo. Tono cínico de Cheryl. Alex ríe, práctico. Se presentó la oportunidad. La aproveché. Bueno, llegamos. Se abrió y cerró la puerta. Chloe estaba sentada en la cama con el grabador en la mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas. En su mente todo sonaba con su voz, calmada, cotidiana, indiferente. Como si hablara de un negocio, no de una mujer con la que vivió 6 años. Ella no era su esposa. Era una oportunidad, comodidad, fuente de ingresos. Chloe se secó las lágrimas con la manga, respiró hondo, tomó el teléfono y marcó a Carlos. Contestó al instante. Bueno, ¿tienes la grabación? Dijo con firmeza, aunque la voz aún temblaba. Se encontraron, hablaron de todo perfectamente, dijo él con oscura satisfacción. Ahora tenemos el paquete completo. Es hora de actuar. ¿Qué debo hacer? Ahora nada. Descansa después del turno y mañana por la mañana nos veremos. Iremos a la policía con mi conocido. Luego decidiremos. Y también, Carlos. Sí. Has hecho un gran trabajo. Mantente firme. Colgó. Chloe permaneció sentada en la cama, apretando el grabador. A primera vista, parecía un día normal, pero ya no era aquella mujer confiada y suave que él había elegido como víctima fácil. Ahora ella conocía la verdad y actuaría. A la mañana siguiente, Chloe se encontró con Carlos en la misma cafetería. Casi no había dormido durante la noche, se había quedado al lado de Alex, escuchando su respiración tranquila y pensando cómo había podido no darse cuenta durante tantos años. O tal vez sí se daba cuenta, pero no quería admitirlo. La frialdad de los últimos meses, las excusas, las frecuentes demoras en el trabajo, todo estaba a la vista, pero ella obstinadamente no lo veía. Por la mañana, cuando Alex se fue a trabajar, Chloe se arregló y salió de casa, diciendo que necesitaba hablar otra vez con su amiga. Carlos ya estaba sentado en la mesa junto a la ventana. Frente a él había una taza con café frío. Cuando Chloe se acercó, él se levantó y le hizo un gesto con la cabeza. Siéntate. ¿Cómo estás? Bien, mintió ella, sentándose en la silla. Bueno, no estaba bien. Pero se mantenía firme. Eso era lo importante. Él deslizó hacia ella un pequeño sobre a través de la mesa. Transferí la grabación del videoregistrador a una memoria USB y además imprimí fotogramas donde se ven los rostros. Aquí, toma. Guarda un juego para ti, bien escondido. El otro lo entregaremos a la policía. Chloe tomó el sobre y lo guardó en su bolso. ¿Y luego qué? Luego vamos a ver a un conocido mío, dijo Carlos. El mayor Adams, del Departamento de Crímenes Económicos. Lo llamé ayer y le resumí la situación. Aceptó reunirse y revisar los materiales. Si todo está en orden, y lo está, abrirán el caso. Fraude, falsificación de documentos, son cargos serios. Chloe asintió, apretando los puños. ¿Y después qué pasará? Luego preparamos los materiales y presentamos la denuncia. Mi conocido revisará las pruebas y decidirá cómo actuar. Carlos la miró atentamente. ¿Entiendes que tendrás que llevar este asunto hasta el final? Hasta el viernes, hasta el notario, comportarte con tu esposo de manera totalmente normal. ¿Podrás? Chloe recordó la voz de su esposo en la grabación, se presentó la oportunidad. La aproveché. Recordó cómo traía a la amante a la casa de su padre, cómo planeaba echarla a la calle sin nada. Si podré, dijo firmemente. Bien. Entonces vamos. Cuanto antes empecemos, mejor.
La comisaría estaba en un edificio de hormigón gris. Subieron al tercer piso. Carlos golpeó la puerta con un letrero que decía, Mayor Adams. Detrás del escritorio había un hombre de unos 50 años con uniforme. Al ver a Carlos, se levantó y le tendió la mano. Carlos, ¿cuánto tiempo? Hola, Andrew. Se dieron la mano. Esta es Chloe García, de quien te hablé, la presentó Carlos. Adams asintió a Chloe. Siéntate. Cuéntame todo desde el principio. Chloe relató con detalle, mostró el certificado del registro civil y las memorias USB con las grabaciones. Adams escuchaba y tomaba notas. Cuando terminó, se recostó en su silla. Las pruebas son suficientes. Nos pondremos en contacto contigo mañana y te diremos qué hacer a continuación. ¿Y eso es todo? Preguntó Chloe, desconcertada. Por ahora sí. Vete a casa. Compórtate con tu esposo. Espera la llamada como siempre. Carlos salió a despedirla. Aguanta. Un poco más y todo terminará. Chloe asintió y se dirigió a la salida. 2 días más fingiendo que no sabía nada. 2 días mirándole a los ojos y sonriendo, y luego todo acabaría. Los 2 días se arrastraron dolorosamente. Chloe iba al trabajo, cumplía con sus obligaciones, regresaba a casa, preparaba la cena y conversaba con Alex sobre trivialidades, el clima, las noticias, cómo había sido su día. Él estaba tranquilo, relajado, incluso alegre, evidentemente anticipaba su pronta victoria. El jueves por la noche él dijo, mañana vamos al notario a las 3 p.m. Me registré, todo listo. ¿Recuerdas? Sí, recuerdo, respondió Chloe, revolviendo la sopa en la olla. ¿No cambiaste de opinión? Una leve alerta se escuchó en la voz de Alex. Chloe se giró, lo miró y se obligó a sonreír. No, tienes razón. Así será más seguro. La casa quedará a tu cargo. Esto servirá como protección adicional. Él se relajó y asintió. Así está bien. Todo saldrá bien. No te preocupes. Yo me encargaré de todo. Sí, claro, te encargarás, pensó Chloe, volviéndose de nuevo hacia la estufa. Esa noche casi no durmió. Permaneció con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración de su esposo a su lado, pensando en el día siguiente, cómo entraría a la notaría, se sentaría junto a él, tomaría el bolígrafo. Y en ese momento, cerca del amanecer, finalmente se quedó dormida, aunque su sueño fue inquieto, lleno de pesadillas fragmentadas. Viernes. El día estaba despejado, frío, el sol otoñal brillaba intensamente, pero no calentaba. Chloe se vistió con cuidado, pantalones formales, suéter, chaqueta. Sin maquillaje, solo un poco de base para disimular las ojeras. Alex estaba de buen humor, tarareando algo mientras se preparaba. Salieron de casa a las 12:45 y se subieron al auto. La notaría estaba en el centro, en un edificio antiguo, con techos altos y parquet que crujía. Al entrar, la secretaria detrás del escritorio sonrió. García, adelante. Paula la espera. Entraron al despacho. Detrás de un gran escritorio estaba una mujer de unos 50 años, con un traje formal. Delante de ella había una pila de documentos. Hola, dijo, levantándose. Siéntense, por favor. Chloe y Alex se sentaron frente al escritorio. La notaria comenzó a explicar el procedimiento. Con voz monótona y ensayada, enumeraba los puntos del contrato de donación, los derechos y deberes de las partes. Chloe escuchaba de manera distraída. Su corazón latía tan fuerte que temía escuchar todo de golpe. Si no tienen preguntas, podemos pasar a la firma, terminó la notaria, acercando el documento a Chloe.
Chloe tomó el bolígrafo con los dedos temblorosos y miró el documento. Las líneas se le difuminaban ante los ojos. ¿Está todo en orden?, preguntó la notaria, mirándola atentamente. Sí, dijo Chloe, con dificultad. Solo estoy un poco nerviosa. Alex le puso la mano en el hombro. No te preocupes, estamos haciendo todo correctamente. Su voz era tranquila, segura, casi cariñosa. La misma voz que en la grabación decía, venderé la casa, obtendremos $600,000. Chloe bajó el bolígrafo sobre el papel, acercándolo a la línea de la firma, y en ese instante, la puerta del despacho se abrió de golpe. Entraron 3 hombres de civil, seguidos por 2 uniformados. Al frente estaba el mayor Adams. Mostró su identificación. Policía. Todos permanezcan en sus lugares. La notaria se levantó de su silla, pálida. ¿Qué sucede? Alex se giró bruscamente. Su rostro se mostró confundido por un instante y luego se tensó. Miró a Chloe, luego a los policías y otra vez a Chloe. ¿Alex García?, preguntó Adams. Sí, respondió él con voz ronca. Está detenido bajo sospecha de fraude y falsificación de documentos. Adams asintió a sus hombres. 2 se acercaron a Alex. Levántese, por favor, manos a la espalda. ¿Qué?, saltó Alex. ¿Qué fraude? Yo no. Silencio, interrumpió Adams. Todo lo explicará en la comisaría. Le pusieron las esposas. Alex permaneció con los hombros caídos, sin resistirse, pero miraba a Chloe con tanta rabia que ella retrocedió instintivamente. Tú, gruñó entre dientes. Me delataste. Chloe se levantó de la silla, se enderezó y le miró a los ojos. Sí, yo. Basta, dijo Adams con firmeza. Llévenselo. Alex fue sacado del despacho. Caminaba mirando por encima del hombro, gritando algo, pero Chloe no escuchaba las palabras. Un zumbido llenaba sus oídos y la oscuridad nublaba su vista. Adams se acercó a ella. ¿Está bien? Sí, susurró ella. Solo necesito sentarme. Volvió a sentarse, temblando. Adams le sirvió agua de la jarra que estaba sobre la mesa de la notaria. Beba. Lo peor ya pasó. Chloe bebió, sosteniendo el vaso con ambas manos. La notaria permanecía junto a la ventana, pálida y desconcertada. Adams tomó su teléfono y marcó un número. Carlos, ¿cómo está? Está en su lugar. Pausa. Escuchó atentamente. Perfecto. Adelante. Guardó el teléfono y se volvió hacia Chloe. Ahora atraparemos a la falsificadora. Estaba esperando en el auto a 2 cuadras de aquí. La hemos estado vigilando desde esta mañana. Chloe levantó la cabeza. Cheryl. Sí. Tu esposo debía llamarla en cuanto firmaras los documentos. Ella estaba esperando la señal. Adams sonrió sin humor. Pero no recibirá ninguna llamada. Asintió a uno de sus hombres. Vamos a ver. Chloe se puso de pie y, con las piernas rígidas, lo siguió. Salieron de la notaría a la calle. El viento frío golpeó su rostro y Chloe se estremeció, abrochándose la chaqueta. Caminando una cuadra, doblaron la esquina. Al borde de la calle había un auto blanco, junto a él un vehículo policial. 2 oficiales de uniforme estaban junto a la puerta abierta del auto. Dentro, en el asiento del conductor, estaba Cheryl. Su cabello suelto, el rostro con maquillaje intenso. Vestida elegantemente, como si fuera a una fiesta. Tenía un teléfono sobre las piernas, mirándolo mientras mordía sus labios. Cuando Adams se acercó, ella levantó la cabeza. Su rostro reflejaba tensión y nerviosismo. ¿Qué sucede? ¿Por qué me detuvieron, Cheryl?, preguntó Adams con tono oficial. Titubeó ella. ¿Qué pasa? Baje del auto, por favor.
¿Pero por qué? Yo no. Baje. Repitió Adams con voz más firme. Cheryl salió lentamente y se colocó junto al auto. Su mirada se movía entre los policías y luego se fijó en Adams. No entiendo qué está pasando. Solo estaba esperando. Esperando a un conocido, Alex García, aclaró Adams. Ella dio un pequeño salto, los ojos se abrieron. ¿De dónde? Se detuvo, comprendiendo que había dicho demasiado. Cheryl queda detenida bajo sospecha de fraude y complicidad en falsificación de documentos. Adams asintió a sus hombres. Manos a la espalda. ¿Qué? No. Retrocedió Cheryl, golpeando su espalda contra el auto. Yo no hice nada. No fui yo. Él inventó todo. Alex lo planeó. Yo solo. Lo explicarás en la comisaría, la interrumpió Adams. Le pusieron las esposas. Cheryl forcejeaba, gritando. No, es un error. Yo no sabía nada. Él me dijo que era legal, que su esposa estaba de acuerdo. Y entonces vio a Choe, a pocos pasos de distancia. Se detuvo. En su rostro apareció el entendimiento. Tú, susurró. Todo esto fue obra tuya. Chloe la miraba en silencio, a aquella joven y hermosa mujer que un mes atrás había ido a su casa con lágrimas falsas, contando historias sobre el difunto padre, interpretando el papel de hija ilegítima desgraciada, durmiendo con su esposo en la casa de su padre. Sí, dijo Chloe con calma. Yo. Cheryl se abalanzó hacia adelante, pero los policías la sujetaron. Zorra, todo por tu culpa. Alex decía que eras una idiota que no entendería nada. ¿Y tú? Basta. Interrumpió Adams con brusquedad. Muévanla. Llevaron a Cheryl hacia el vehículo policial. Caminaba mirando por encima del hombro, gritando algo, pero sus palabras se perdían entre el ruido de los autos que pasaban. Chloe estaba de pie, mirando cómo la sentaban en el auto y cerraban la puerta. Cheryl gritaba algo, su rostro se retorcía de rabia. El coche arrancó y se la llevó. Adams se acercó a Chloe. ¿Viste qué rápido cayó Moscú? Dijo. Justo ahora fingía ser la víctima desdichada, y en cuanto se dio cuenta de que había caído, mostró su verdadero rostro. Vaca estúpida, repitió Chloe en voz baja las palabras de Cheryl. Así que él me llamaba así. Adams la miró con compasión. No lo tomes a pecho. Los canallas siempre culpan a las víctimas para justificarse. No eres estúpida, solo confiada. Y eso no es un defecto. Los defectos son de ellos. Chloe asintió, tragando un nudo en la garganta. Vamos, dijo Adams. En la comisaría tendrás que dar tu declaración por escrito. Después de eso, serás libre. Regresaron al vehículo policial. Chloe miró atrás. El auto blanco de Cheryl seguía al borde de la calle, abandonado con la puerta abierta. Esperaban su triunfo y recibieron esposas en su lugar. En la comisaría, condujeron a Chloe a un despacho pequeño y sofocante, con una única ventana cerca del techo. Adams se sentó frente a ella y encendió el grabador. Vamos en orden. Cuéntame todo lo que recuerdes. Sin prisa. Chloe relató todo una vez más, pero esta vez más despacio, con más detalles, respondiendo a las preguntas aclaratorias. Cuando terminó, Adams apagó el grabador. Bien, eso es suficiente. Ahora interrogaremos a los detenidos. ¿Quieres presenciarlo? No, dijo rápidamente Chloe. No quiero verlo. Entiendo. Entonces puedes esperar en el pasillo. Ya está aquí, se sentará contigo. Chloe salió al pasillo y se sentó en un banco junto a la pared. Minutos después, Carlos salió de un despacho lejano. La vio y se acercó. ¿Cómo estás? Aguantando, Chloe se frotó el rostro con las manos. Esto es como una pesadilla.
Todavía no puedo creer que sea real. Es real, dijo él, sentándose a su lado. Y lo lograste. Estoy orgulloso de ti. El pasillo estaba en silencio. A lo lejos se escuchaban voces, portazos y el tecleo de un teclado. ¿Qué pasará con ellos?, preguntó Chloe en voz baja. Juicio, fraude y falsificación de documentos, dijo Carlos. Hasta 5 años. Probablemente condicional, si es la primera condena. Además, te pagarán una compensación, por supuesto. Y también tramitarás el divorcio. Chloe asintió. Divorcio. Fin de 6 años de matrimonio. Fin de la ilusión de una familia que en realidad nunca existió. Ahora te cuesta, continuó Carlos, pero con el tiempo será más fácil. Hiciste lo correcto, te protegiste. ¿Sabes qué fue lo más aterrador?, dijo Chloe, mirándolo. No que él quisiera robar la casa, sino que viví 6 años con un hombre que no conocía, dormía a su lado, preparaba desayunos, hacía planes y él todo ese tiempo solo me estaba usando. Desafortunadamente, existen personas así, dijo Carlos en voz baja y guardó silencio un momento. Pero ahora serás más cautelosa. Revisarás antes de confiar. Eso no es malo. Es sabiduría. La puerta del despacho se abrió y entró Adams. Chloe, puedes irte. Nos pondremos en contacto contigo cuando sea necesario acudir a las confrontaciones y al juicio. Por ahora, eres libre. Chloe se levantó. Gracias por todo. De nada. Solo hacemos nuestro trabajo. Salió del edificio junto con Carlos. Afuera hacía frío, el viento le revolvía el cabello. Chloe se detuvo en el umbral, cerró los ojos y respiró profundamente el aire fresco. Libre. Por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente libre. Caminaban en silencio. Chloe observaba la calle, las casas, la gente. Una ciudad normal, un día normal. Y su vida acababa de voltearse completamente. ¿A dónde vas hoy? ¿Quieres que te lleve?, preguntó Carlos. Voy a casa de una amiga, pasaré la noche allí. Hoy no quiero volver a casa. Correcto. Descansa, asimila todo, y mañana empezarás a vivir de nuevo. Chloe asintió, quiso decir algo, agradecer de nuevo, explicar cuán agradecida estaba, que sin él habría perdido todo, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Carlos, al parecer, lo entendió y le puso la mano en el hombro. No hacen falta palabras, ya lo entiendo todo. Vayan, descansen, y si hace falta, llamen en cualquier momento. Gracias, dijo Chloe con dificultad. De verdad, gracias. Caminó por la calle sin mirar atrás, sacó el teléfono y llamó a su amiga, aquella misma en cuya casa supuestamente iba a pasar la noche. Len, ¿puedo ir a tu casa? Pasar la noche me ha pasado algo. Claro, ven. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré en persona. Llegó a casa de su amiga y le contó todo, desde el primer encuentro con el taxista hasta la detención de ese día. Su amiga escuchaba boquiabierta, suspirando y negando con la cabeza. Dios mío, Chloe, no podía imaginarlo. Siempre parecía tan normal. A mí también, dijo Chloe con una amarga sonrisa. Se acostó en el sofá del salón de su amiga, se cubrió con una manta y, por primera vez en muchos días, durmió un sueño profundo y pesado, sin pesadillas. Por la mañana despertó con la sensación de que la carga que había pesado sobre sus hombros durante semanas había desaparecido. Sí, aún la esperaban el juicio, el divorcio, la venta de la casa, porque después de todo lo ocurrido no podía seguir viviendo allí. La nueva vida era aterradora e incierta, pero era libre, y eso era lo más importante. El juicio terminó a finales del invierno. Alex recibió 4 años de prisión en régimen general por falsificación de documentos y fraude a gran escala.
Todo salió como debía. Además, Chloe recibió la indemnización correspondiente. Cheryl obtuvo 2 años y medio condicional como cómplice. El divorcio se formalizó antes de la sentencia. Alex intentó reclamar algo a través de su abogado, pero al final se quedó prácticamente con nada. Chloe vendió la casa. No de inmediato, durante mucho tiempo no pudo decidirse, posponía la venta, iba allí y se sentaba en el porche, recordando a su padre. Pero al final entendió, la casa dejó de ser un hogar. Solo eran paredes donde ocurrió la traición. Vendió a buen precio y compró un gran apartamento de 2 habitaciones en la ciudad. Suyo, solo suyo. Trabajaba como antes, pero ahora rechazaba guardias adicionales. Aprendió a decir no. Aprendió a vivir para sí misma. No olvidó a Carlos. Se llamaban, a veces se encontraban. Él se convirtió en aquello que nunca había tenido, un amigo mayor confiable, casi un padre, alguien que no traicionaría ni engañaría. Incluso lo presentó a su colega Betty, la enfermera jefe de 55 años, amable, inteligente y solitaria, que también había pasado por un divorcio y ya no confiaba en las relaciones. Pero Carlos resultó ser paciente y convincente. Era una tarde de principios de verano. Un pequeño café con terraza abierta, mesas en la calle. Chloe estaba sentada en una de ellas, tomando un latte y mirando a la gente que pasaba. Tenía 35 años. Se había cortado el cabello más corto y ahora llevaba colores brillantes. Antes temía destacar, ahora no. A la mesa se acercaron 2 personas tomados de la mano, Carlos y Betty. Parecían felices, rejuvenecidos. ¿Llevas mucho esperando?, preguntó Betty, sentándose frente a Chloe. Acabo de llegar, sonrió Chloe. ¿Cómo fue en la casa de campo? Genial. Labramos las huertas, plantamos las plántulas. Betty daba las órdenes y yo trabajaba. Carlos, no mientas, se rió Betty. Tú eras quien daba las órdenes. Discutieron con cariño y Chloe los miraba con calidez. Llevaban meses viviendo juntos y parecía que era en serio y para largo. El camarero trajo los menús. Ordenaron y charlaron sobre cosas triviales, el clima, los vecinos, noticias del trabajo de Chloe. Luego Carlos miró a Chloe con atención. ¿Cómo estás? Chloe reflexionó y luego respondió con sinceridad. Sabes, ya no tengo miedo. Antes temía quedarme sola. Temía no poder con la vida. Ahora sé que sí puedo. Y me siento bien estando sola, pero también me siento bien. Eso es correcto, asintió Betty. Primero hay que aprender a ser feliz sola, y luego, tal vez, conocerás a alguien. Pero no por miedo a la soledad, sino de verdad. Puede ser, sonrió Chloe, pero no tengo prisa. Carlos estiró la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. Sabes, nunca tuve hijos, pero ahora siento como si los tuviera. Me siento tranquilo por ti. Eres fuerte. Chloe sintió que sus ojos se humedecían. Gracias por todo. Si no fuera por ti. No digas eso, lo interrumpió él. Tú misma te salvaste. Yo solo te mostré el camino. Betty abrazó a Carlos por los hombros y miró a Chloe con una sonrisa tierna. Pero ahora estamos todos juntos. ¿Verdad? ¿Cómo?, preguntó Chloe. Bueno, como familia. Chloe asintió. Sí, como familia. No la que se tiene por sangre o documentos, sino la que surge cuando las personas eligen estar cerca, cuando apoyan, no traicionan ni engañan. El camarero trajo la comida. Comieron, rieron y compartieron historias. En la mesa vecina sonaba música suave. Sobre sus cabezas susurraban las hojas de los castaños. Chloe los observaba,
a Carlos, que había entrado por casualidad en su vida y la había salvado, y a Betty, que había encontrado la felicidad tras tantos años de soledad. Y pensó, esto es lo importante. No una casa de millones, no documentos ni contratos, sino las personas que están a tu lado cuando todo se vuelve difícil, que te tienden la mano cuando te estás hundiendo. El sol se inclinaba hacia el atardecer, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Frente a ella, toda una vida por delante.